todos, una vez más estoy acá para aclararles un poquito más acerca de algún tema de nutrición y en esta ocasión se me ocurrió que es importante que ustedes sepan qué es lo que les aportan los alimentos. Es decir, muchos tienen la creencia como de cuáles son carbohidratos, cuáles son proteínas, cuáles son grasas, pero no solo es eso lo que te aporta un alimento. Vamos desglosando todo poco a poco. Primero sabemos que hay tres macronutrientes que son los carbohidratos o hidratos de carbono, que es lo más correcto en español. Después son las proteínas y finalmente los lípidos o las grasas, ¿no? Entonces, no quiere decir que un alimento solo nos aporte cierto macronutriente. Nos aporta distintos, solo que acorde al que más aporta, como que se le clasifica en ese grupo. Por ejemplo, los cereales. Los cereales mayormente aportan carbohidratos o hidratos de carbono. ¿Qué son los cereales? Todo lo que son harinas comúnmente como se les llama, ¿no? El maíz, el arroz, puede ser también ahí la linaza, la quinoa. Ahí entran dentro del grupo de los cereales y como les decía, lo que principalmente aportan son hidratos de carbono. Por eso es que muchos les dicen, ay, esos te aportan mucha energía, que no forzosamente quiere decir que no te van a ayudar en el proceso de bajar de peso. Pero no solo porque sea esto lo que más aporta, quiere decir que sea lo único que aporta. En el caso de los cereales, lo que aportan también son proteína y bueno, también hay algunos tipos, por ejemplo, como el pan o también podría ser a lo mejor algún postre que lleva mantequilla dentro de su preparación, pues entonces ya se denominan como cereales con grasa. Te están aportando sí el carbohidrato, pero además grasa por la otra fuente que estamos añadiendo. Pero también nos aportan un poco de proteína. Sí, los cereales también aportan un poco de proteína, pero si lo comparamos con los gramos que aportan de hidratos de carbono, la proteína es mínima, ¿ok? Ahora, en el caso de las grasas, si nos vamos a un aceite, si un aceite solo nos va a aportar, por ejemplo, solo grasa, pero si nos vamos a algo que yo recomiendo muchísimo, como lo son las nueces, las almendras, los cacahuates y demás, entonces ya no solo nos están aportando grasa, se siguen denominando grasas, pero se les llama grasas con proteína y además también aportan un poco de carbohidratos o de hidratos de carbono. Entonces, por eso es que a veces se les considera como superalimentos porque te aportan un poco de todo y en un buen equilibrio. Pero lo que más tienen o lo que predomina es la grasa, por eso se les denomina grasas. Pero por ejemplo, en el caso de una fruta sí solo nos está aportando carbohidratos como macronutriente. Sin embargo, obviamente que nos aporta fibra, obviamente nos aporta vitaminas y minerales, pero el único macronutriente que tiene son los carbohidratos o hidratos de carbono. Las verduras, por ejemplo, nos aportan sí carbohidratos, pero en menor proporción comparado con una fruta, por ejemplo, pero también nos aportan un poco de proteína, sobre todo o las más altas pues son las hojas verde oscuro, ¿ok? Y por ejemplo, en el caso de las carnes si bien todo el mundo dice sí son proteínas, pero no es solo proteína, también nos aporta grasa, no solo es como la parte de es carne y listo, solo me aporta proteína, no, depende del corte o de la calidad de la carne, va a ser también el tipo de grasa que nos esté aportando o la cantidad de grasa que nos esté aportando, pero en este caso sí predomina la parte del aporte de proteína y una carne jamás nos va a aportar hidratos de carbono a excepción de la preparación. Por ejemplo, si consumimos una pechuga a la barbecue o unas costillas a la barbecue, ok, por sí el corte no va a tener carbohidratos, pero ya con la salsa o con el aderezo, entonces ya nos empezó a aportar carbohidratos o hidratos de carbono por el azúcar que contiene la salsa o los ingredientes de la salsa o el aderezo que estemos usando.
En el caso también, por ejemplo, de los lácteos, que es algo que también como que les queda ahí un poquito la duda. Los lácteos sí son una fuente de proteína, pero también nos aportan hidratos de carbono. La famosa lactosa, a la que muchos somos intolerantes, es un hidrato de carbono. Entonces, sí nos aportan proteína, nos aportan hidratos de carbono y ya dependiendo de si es entera o light, también nos van a aportar un cierto porcentaje o una cierta cantidad de grasa. Entonces, también es un alimento completo porque trae de los 3 macronutrientes, pero el que predomina es los hidratos de carbono, es decir, la lactosa. Uno que es muy controversial porque los vegetarianos lo usan como proteína son las leguminosas, habas, frijol, lentejas, soya, garbanzo, demás. Muchos dicen, es que te aporta proteína. Sí, sí, no lo puedo negar de que te aporta proteína. Claro que aporta proteína, pero no es lo que predomina en su composición. En su composición lo que predomina son los hidratos de carbono. Entonces, sí es una fuente de proteína para quienes no consumen proteína animal, sí, claro, y está bien, son buenas fuentes, vaya, pero no quiere decir que no existan los hidratos de carbono. Yo siempre les digo a mis pacientes, vaya, no tienen que ser nutriólogos, solo vámonos por la lógica. En el supermercado existe harina de lenteja, de frijol y demás, que quiere decir que son harinosos, por ende nos aportan hidratos de carbono. Entonces hay que tener ahí cuidado un poquito también con esa creencia. Entonces, si se dan cuenta, en general los alimentos no solo nos aportan un tipo de macronutrientes, se clasifican o se agrupan dentro de alguno porque es el que más aportan. Y además de eso, obviamente que nos aportan vitaminas, minerales, fibra, etcétera. Pero no podemos enfrascarnos a que solo nos aportan una cosa. Por eso es importante tener una alimentación balanceada, equilibrada, asesorada por un experto, porque este tipo de cosas son las que la gente normal no te va a saber decir, esta parte de que te aportan uno pero también te aportan de otro, y cómo lograr el equilibrio entre los macronutrientes. Entonces, asesórense con un experto. Recuerden que estamos en este proceso de aprender acerca de todo lo relacionado con la alimentación para cada día estar más saludables.